Un enfrentamiento entre escuadrones navales británicos y franceses en las Indias Occidentales en febrero de 1806 fue memorable por sus intensos combates a corta distancia. El humo de cientos de bocas de cañón alimentó una niebla cada vez más espesa que se cernía sobre el mar Caribe al sur de la colonia ocupada por Francia de Santo Domingo el 6 de febrero de 1806. Apenas 4 horas antes, la pequeña flota británica del contraalmirante John Thomas Duckworth descubrió a las naves francesas del vicealmirante Corentin Urbain de Lesage, encendiendo la batalla de Santo Domingo. Desde los tejados y los miradores, los colonos y soldados franceses miraban ansiosos hacia el humo, incapaces de distinguir entre amigos y enemigos. Por fin, una fuerte brisa se llevó parte del humo. Los colonos vieron al otro lado del agua un barco que alguna vez fue orgulloso de la línea reducido a un casco astillado, despojado de sus mástiles y aparejos. Barridos por la alegría patriótica, los espectadores aplaudieron de alegría. En la victoria británica en Trafalgar el año anterior, la pérdida de 11 barcos franceses y 11 españoles de línea dejó al emperador francés Napoleón incapaz de enfrentarse a la Royal Navy británica. Los bloqueadores británicos mantuvieron encerrados en sus puertos a la mayoría de las naves capitales francesas y españolas que quedaban del emperador. Pero los franceses nunca se habían rendido, en cambio, se embarcaron en una nueva estrategia de atacar las colonias británicas y el transporte marítimo en el Caribe. En ese momento, la industria azucarera era tan rentable que las principales islas productoras de azúcar de las Indias Occidentales se contaban entre las colonias más valiosas del mundo. Asaltar estas colonias británicas o capturar los barcos que las servían y protegían supondría un duro golpe para el poder de Londres. No pasó mucho tiempo después de Trafalgar cuando los franceses volvieron a estar en el mar. Cuando las primeras tormentas invernales sacaron de la estación al escuadrón de bloqueo del almirante William Cornwallis, el puerto de Brest no estaba vigilado. Una vez que los británicos se fueron, 11 barcos franceses de la línea se deslizaron hacia el mar desde Brest el 13 de diciembre de 1805. Un día después, los barcos franceses se separaron en 2 escuadrones. 6 barcos de línea, al mando del contraalmirante Jean-Baptiste Philibert Willowmes, fueron a merodear por el Atlántico Sur y el Caribe. Entre los oficiales de Willowmes se encontraba el capitán Jérôme Bonaparte, hermano menor del emperador Napoleón y comandante del veterano de 74 cañones. Lesage tomó los otros 5 barcos de la línea. Su banderín voló sobre el Imperial de 120 cañones, comandado por su capitán de bandera, Julien Gabriel Bigot. Establecida en Brest en 1793, la nave imperial fue diseñada por Jacques-Noël Sané, el mejor arquitecto naval de Francia. Sané era conocido como el Vauban de la Marina en comparación con Sébastien Vauban, quien revolucionó las fortificaciones terrestres militares en el siglo XVII. A bordo del Imperial había 32 cañones de 36 libras en la cubierta inferior, y 34 cañones de 24 libras en la cubierta intermedia. En lugar de la serie esperada de 12 libras más ligeras en la cubierta superior, había 34 de 18 libras. En el castillo de proa había 18 cañones de 8 libras, y media docena de carronadas de 36 libras. También con Lesage estaban el Alexandre de 80 cañones, y los barcos de 74 cañones Júpiter, Diomede y Brave. 2 fragatas de 40 cañones, la Comete y la Félicité, y la corbeta Diligente completaron su pequeña flota. Aunque los propios barcos eran adecuados y estaban bien armados, una gran proporción de las tripulaciones eran marineros reclutados recientemente por el régimen de Napoleón. Para muchos de ellos, la fuga de Brest fue su primera vez en el mar. La tripulación del Alexandre se complementó con soldados del 15º Regimiento de Línea y algunos artilleros del ejército. Lesage recibió la orden de transportar 900 soldados a la ciudad de Santo Domingo en la isla Hispaniola. Luego, cruzaría Jamaica durante 2 meses o se dirigiría a Terranova si el Caribe estaba demasiado lleno de buques de guerra británicos. La noticia de la fuga francesa de Brest llegó al almirantazgo el 24 de diciembre. Londres ordenó a 2 escuadrones que los encontraran, pero ninguno pudo salir de Inglaterra hasta finales de enero de 1806. Sin embargo, un convoy británico avistó a Lesage el 15 de diciembre.
El convoy y sus escoltas armados se dispersaron para eludir al enemigo. El 23 de diciembre, la fragata Arethusa entregó la noticia del avistamiento al HMS Superb, el buque insignia de 74 cañones del vicealmirante del Blue Sir John Thomas Duckworth. Durante aproximadamente 2 meses, Duckworth había estado en servicio de bloqueo frente a Cádiz, vigilando los restos de la flota franco-española que fue derrotada en Trafalgar el 21 de octubre. El 26 de noviembre recibió un informe de que un escuadrón francés acechaba cerca del Savage Islas, entre Madeira y Canarias. Duckworth dejó atrás 2 fragatas para vigilar Cádiz, y navegó hacia el sur en busca de esta nueva amenaza. Los barcos en cuestión eran 5 barcos de línea comandados por el contraalmirante Zachary Alemán. Habían dejado Roquefort en julio con instrucciones de unirse a la flota desde Brest, pero esta última fuerza nunca dirigió el bloqueo británico. Durante varios meses, devastaron la navegación británica en el Atlántico, y finalmente se llevaron más de 40 premios, incluido el HMS Calcuta de 50 cañones. Eludieron a Duckworth y regresaron a un lugar seguro en Francia. Mientras tanto, Duckworth dejó de buscar a Alemán. Estaba en camino de regreso a su estación frente a Cádiz cuando se encontró con el Arethusa, y se enteró de que había una flota francesa al oeste. Una vez más, Duckworth se apresuró a perseguir a un escuadrón enemigo. El día de Navidad de 1805, a unas 300 millas al noroeste de Tenerife, los vigías de Duckworth divisaron 9 velas hacia el sur. Los británicos viraron para seguirlos. No eran los barcos de Leisegues ni los comandados por Alemán. Más bien, eran embarcaciones pertenecientes a Guillaumes. No se puede concebir la alegría que expresan todos los que están a bordo, escribió un oficial a bordo del Superb en una carta. Cada individuo se consideraba un rey, y esperaba que ese día fuera una de las navidades más felices que había pasado. Para las tripulaciones de Duckworth, los sueños de gloria y premios en metálico pronto se convirtieron en melancolía, por la pésima navegación de varios barcos de la flota. A primeras horas de la tarde del 26 de diciembre, el Superb se había acercado a unas 7 millas del último barco francés y estaba ganando terreno. Pero el escuadrón de Duckworth estaba tendido a una gran distancia. 4 millas separaban al Superb del barco más cercano, el Spencer, que estaba 5 millas por delante del Agamenón. Los demás estaban a más de 20 millas de distancia. Si bien era probable que el Superb pronto pudiera acercarse al alcance del barco francés más cercano, también era posible que otros barcos franceses pudieran abrumarlo a él, al Spencer y al Agamenón antes de que llegara el resto de la fuerza. Así, a la 1 de la tarde, Duckworth señaló el fin de la persecución. Guillaumes optó por seguir moviéndose en lugar de arriesgarse a la batalla y escapó al Atlántico Sur. Lesage evitó a los británicos pero cayó en las tormentas invernales del Atlántico. El día de Navidad, el Júpiter perdió su mástil principal, y el Diomede y la fragata Comete desarrollaron fugas peligrosas. La tormenta se intensificó, alejando a Alexandre y Brave del resto de la fuerza. El almirante francés y la mayoría de sus barcos anclaron en Santo Domingo el 20 de enero de 1806. 9 días después, el Alexandre y el Brave entraron rezagados en el puerto, maltrechos y goteando. El mayor general Jean-Louis Ferrand, el oficial francés al mando de Santo Domingo, necesitaba las tropas traídas por Leisegues. Durante la década de 1790, cambios tumultuosos, revolución y violencia se extendieron por la Española. En 1791, estalló una revuelta de esclavos en Saint-Domingue y derrocó a la administración francesa. Después de 3 siglos de dominio español, España cedió la colonia de Santo Domingo a Francia bajo los términos del Tratado de Basilea de 1795. Francia nunca recuperó permanentemente el control de Saint-Domingue, y se convirtió en la República Independiente de Haití en 1804. Las fuerzas haitianas invadieron temporalmente toda la isla, pero en 1806 la antigua colonia española de Santo Domingo estaba de vuelta en manos francesas, y el puerto de Santo Domingo ofreció refugio a los buques de guerra y corsarios franceses. En la ciudad de Santo Domingo, la población francesa estaba encantada de ver un escuadrón naval desde su casa en su asediada y aislada colonia. Los colonos agradecidos celebraron bailes y entretenimientos para los oficiales navales. Lesage podría haber navegado hacia el puerto amigo de La Habana.
La capital de la Cuba colonial, La Habana, era un centro de construcción naval española, y ofrecía mejores instalaciones de reparación que Santo Domingo. El puerto de La Habana estaba mejor protegido que la gran bahía abierta alrededor de la ciudad de Santo Domingo. Pero el almirante sabía que los barcos británicos podían acechar entre la Española y Cuba, por lo que decidió permanecer en el puerto, y completar las reparaciones lo mejor que pudieron. Mientras tanto, Duckworth envió a Ametista a Inglaterra con sus informes sobre los franceses. También ordenó al Powerful de 74 cañones que advirtiera a los intereses británicos en las Indias Orientales sobre los escuadrones franceses que merodeaban. Después de llegar a Barbados el 12 de enero de 1806, Duckworth envió a la Acasta a Saint Kitts para comenzar los preparativos para llevar agua y suministros para su mando. Con el Powerful en camino a las Indias Orientales, Duckworth tenía 5 barcos de la línea. Su buque insignia Superb, el Canopus de 80 cañones, el Agamemnon de 64 cañones, una vez el barco de Horatio Nelson, el Spencer de 74 cañones y el 74 Gondonegan. Completando la fuerza de Duckworth estaban las fragatas Amethyst y Acasta. Las brisas frescas llevaron al Kingfisher hacia St. Kitts, pero los vientos amainaron y calmaron el balandro a unas pocas millas de la costa del puerto de la isla en Baster. El teniente Cochrane pidió su concierto, y remaron el resto del camino para entregar sus noticias el 1 de febrero. Después de escuchar el informe de Cochrane, Duckworth ordenó a sus barcos que zarparan. 5 días después, la fragata HMS Magician se les unió en el pasaje de la Mona, entre Puerto Rico y Santo Domingo. Con la fragata iba una goleta danesa que zarpó de Santo Domingo unos días antes. El capitán danés transmitió una gran cantidad de detalles sobre los barcos de Lesage. Varios oficiales franceses pensaron que la goleta debería ser incendiada en lugar de dejarla salir del puerto, pero Lesage los rechazó. Para el 5 de febrero, los barcos franceses aún no estaban listos para regresar al mar. Ese día, un capitán Taggart, comandante de un barco mercante estadounidense, desembarcó en Santo Domingo. Trató sin éxito de advertir a los franceses de la presencia de buques de guerra británicos. Dijo que había hablado con la tripulación de un buque de guerra que pertenecía a un escuadrón que buscaba a Leisegues, pero los oficiales se negaron a creer en su informe. Después del amanecer, la corbeta Diligence se acercó a los barcos de Lesage, disparando sus armas en alarma. La advertencia de Taggart fue demasiado correcta. La diligencia había detectado al enemigo frente a la isla Catalina, 50 millas al este. A las 7:30 am, cuando los británicos aparecieron a la vista, Lesage fue sorprendido con los pies planos. El almirante y algunos de sus oficiales estaban en tierra. Muchos hombres estaban fuera de sus barcos por motivos de trabajo. Algunos de ellos estaban a millas de distancia por el río Osama cargando toneles de agua dulce. Un oficial del ejército que visitaba el Diomede encontró el barco en un gran desorden. Para inclinar el barco y ayudar a las reparaciones del casco, los cañones de estribor y algunas de las provisiones del barco se desplazaron hacia el lado de babor. A bordo del Brave, los toneles de agua y la leña que subieron a bordo el día anterior se amontonaron alrededor de los cañones. Ya no hubo tiempo para guardar los suministros, y la tripulación del Brave arrojó los toneles y la leña. En todo el escuadrón, el nuevo calafateo de los barcos no tendría tiempo de secarse antes de que los barcos entraran en acción. La bahía de San Domingo formó un semicírculo poco profundo que se abría hacia el sur, y corría unas 40 millas de este a oeste. Ferrand pensó que el almirante debía permanecer cerca de la costa. El general francés dijo que su artillería terrestre podría mantener a raya a los británicos, y dar tiempo para que los detalles del trabajo disperso se regresen a sus barcos y los despejen adecuadamente para la acción. Lesage no quería verse acorralado por una fuerza superior. Presionado por el tiempo, el almirante ordenó a los barcos cortar sus cables y navegar hacia el oeste, lo que los llevaría alrededor del Cabo Nassau y hacia la bahía de Ocoa. Se movieron en 2 líneas aproximadamente paralelas a la costa sur de la Española. La Alexandre, Imperial, Diomede, Júpiter y Brave formó la línea exterior, los 3 barcos más pequeños formaban la línea interior. A las 7:30 am del 6 de febrero de 1806, la fragata Acasta divisó los barcos franceses en línea frente a la ciudad de Santo Domingo. Desde el aparejo de la Acasta voló la señal enemigo a la vista.
de los barcos de Duckworth, todos menos el Agamenón del capitán Sir Edward Berry habían perdido a Trafalgar. Ahora, cuando se avecinaba una nueva acción de la flota, Duckworth colocó sus 7 grandes barcos en 2 líneas. En la línea de estribor venían el Superb, Spencer, Northumberland y Agamenón, la línea de babor y sotavento sostenía el Canopus, Donegal y Atlas. Sus barcos más pequeños formaron una línea separada a barlovento. Duckworth supuso que los franceses navegarían alrededor del Cabo Nassau para llegar a la bahía de Ocoa. Los informes erróneos recibidos por los británicos afirmaron que había más barcos franceses de línea esperando en la bahía. Los barcos británicos zarparon para interceptar al enemigo cuando se acercaron al Cabo Nassau. El capitán de bandera de Duckworth en el Superb, Richard Goodwin Keats, había servido con algunos camaradas distinguidos. Anteriormente fue teniente a bordo del Prince George de 90 cañones durante la Revolución Americana, cuando el príncipe británico William Henry, más tarde el rey Guillermo IV, se desempeñó como guardiamarina. Nada menos que el propio Nelson escribió sobre Keats: considero que solo su persona es igual a un 74 francés. Mientras el barco navegaba hacia la batalla, los músicos del Superb tocaron para la tripulación. Después de Gussie y The King, siguieron la alegre melodía popular of Sea Goes, y la siguieron con el patriótico Nelson of Tonale. Keats levantó un retrato de su viejo amigo Nelson de las estancias de Mesana. 10 minutos después, el Superb de Duckworth disparó los primeros tiros de la batalla contra el Alexandre del capitán Pierre Garreau. En otros 5 minutos, el Northumberland se enfrentó al Imperial, y el Spencer se acercó para disparar contra el Diomede y el Imperial. Atacados antes de que pudieran rodear el Cabo Nassau, los franceses fueron aislados y acorralados en una pequeña bahía al este del cabo. La andanada del Superb causó tal daño al Alexandre que este orzó y cayó a popa de los otros barcos. Mientras el Superb se acercaba al Imperial, el Gran Tres Pisos mantuvo el fuego mientras la nave insignia de Duckworth se acercaba al alcance de los disparos de pistola. Antes de que los cañones franceses pudieran arrojar su pesada carga de hierro al buque insignia de Duckworth, el Northumberland se deslizó por el estrecho espacio entre los dos barcos. Cuando el Imperial disparó, varios de sus disparos atravesaron por completo Northumberland y se estrellaron contra el Superb. Duckworth hizo una señal para una acción más cercana. El retrato de Keats de Nelson todavía revoloteaba de las estancias de Mesana, aunque tanto el capitán Keats como la imagen estaban salpicados con la sangre y el cerebro de un hombre derribado por una bala de cañón. Después de sufrir daños en el timón, el Alexandre se deslizó entre Northumberland y Spencer alrededor de las 10:25 am. El capitán Robert Stofford del Spencer rastrilló la proa del Alexandre y vistió el barco para vaciar otra andanada. Ese día los vientos fueron suaves, lo que permitió que el humo de la pólvora se acumulara y se quedara sobre los combatientes. En medio de la espesa bruma, los oficiales a bordo del Superb y Northumberland no estaban al tanto de las maniobras de Stofford, y sus armas dispararon por error contra el Spencer. Al mismo tiempo, algunos de los artilleros del Imperial dispararon a ciegas contra sus camaradas a bordo del Alexandre. Hasta ese momento, el Superb, Northumberland y Spencer se habían llevado la peor parte del fuego francés. Los otros barcos de Duckworth se esforzaron por alcanzar el centro de la acción. El capitán Austin le escribió a su prometida, Mary Gibson: el Canopus navega tan mal que casi fuimos el último barco en acción. 10 minutos más tarde, los cañones del Superb y el Spencer habían cortado los aparejos y los mástiles del Alexandre, y el Canopus se estaba acercando rápidamente. Entonces, el barco de Austin disparó contra el Alexandre. La primera andanada que dimos derribó los 3 mástiles de nuestro oponente a la vez, escribió Austin. Como era habitual en la guerra naval de la época, los barcos de línea generalmente se mantenían alejados de las fragatas y corbetas enemigas más pequeñas, que se colocaban lejos de los combates. El capitán Cocault de la diligencia observaba desde la distancia cómo la rapidez del fuego y el humo espeso que ocultaba las naves impedían distinguir cualquier objeto. Estando a barlovento de nuestro escuadrón, recibí una parte del fuego enemigo, que estaba dirigido contra nuestros barcos más avanzados. Cocault y los capitanes de las fragatas se vieron obligados a desplazarse fuera del alcance de los disparos perdidos.
En tierra, los colonos franceses observaban la batalla desde los tejados de la ciudad, tratando de distinguir lo que estaba sucediendo en medio del sofocante manto de humo de pólvora. Cuando el viento se agitó levemente y se llevó parte del humo, la gente del pueblo vio un barco desmantelado que yacía muerto en el agua. El oficial del ejército Jean-Baptiste Lemonnier de Lafos recordó una breve oleada de alivio invadiendo a los espectadores, hasta que el aire se aclaró lo suficiente para que se dieran cuenta de que habían confundido el Alexandre destrozado con un barco británico. Siguiendo la estela de Austin, el Atlas y Donegal unieron la batalla disparando al humo que envolvía al herido Alexandre. Luego, Canopus se unió a la batalla contra el Imperial, mientras que Donegal y Atlas atacaron al Brave y al Júpiter. Luchando por alcanzar a los otros barcos, el Agamenón era el único barco de la línea que aún no había entrado en batalla. Con el Alexandre reducido a un naufragio desmantelado, el Spencer se volvió hacia las otras naves enemigas. A las 11:30 am, el Alexandre se convirtió en el primero de los enemigos de Duckworth en rebajar los colores. En ese momento, Leisegue se había reducido a 4 barcos, sus enemigos tendrían 7 a mano una vez que Agamenón los alcanzara. Aunque los barcos británicos, especialmente el Northumberland, habían sufrido algunos daños, estaban en condiciones de acabar con los franceses uno por uno. Los barcos de Duckworth empujaron gradualmente a los franceses hacia la costa de la bahía de Palenque. Después de disparar algunos de los últimos tiros para golpear al Alexandre, el Donegal disparó su andanada de estribor hacia el Brave. Cruzando la popa del Brave, el Donegal trajo su batería de babor. Los británicos cortaron tirantes y brisas y cortaron velas. Las balas de cañón atravesaron el casco, desmontando 15 cañones. Había 5 pies de agua en la bodega. El capitán Louis Marie Coude permaneció en su puesto, aunque resultó herido 4 veces. 2 de los oficiales de Coude murieron y 5 resultaron heridos. Menos de la mitad de la tripulación todavía estaba de pie. A las 11:45 am, el Brave se convirtió en el segundo barco de Leisegues en atacar. La fragata Acasta la llevó a remolque. El Donegal del capitán Pulteney y Malcolm navegó para enfrentarse al Júpiter. Malcolm cruzó la proa del enemigo tan cerca que el bauprés francés se cernió sobre la cubierta del Donegal. Los alquitranes británicos azotaron rápidamente el bauprés enemigo con una pinza. El capitán Jean-Baptiste Jacques Legnel del Júpiter cayó herido. Mientras los barcos estaban atados, el fuego de armas pequeñas abatió a muchos a bordo de ambos barcos. Algunos heridos cayeron por la borda, y quedaron atrapados y aplastados entre los cascos de los barcos. La resistencia pronto se derrumbó y Júpiter se rindió. Malcolm envió a un teniente con una tripulación de premio de 100 hombres a bordo y la llevó a remolque. El Agamenón, botado en 1781, era el más antiguo de los barcos británicos disponibles. Después de quedarse muy atrás de los demás, el viejo barco finalmente se acercó a la lucha en torno al Imperial. El Atlas y el Canopus se unieron para golpear al Imperial. Después de lanzar 2 andanadas contra el buque insignia francés, el timón del Atlas se atascó. El disparo del Diomedes se estrelló contra el cuarto de estribor del Atlas. En medio del caos, e incapaz de controlar su curso, el Atlas perdió su bauprés cuando chocó con el Canopus. El más persistente de los enemigos del Imperio fue Northumberland. Una bala de cañón se precipitó tan cerca de la cabeza del almirante Cochrane que la succión le arrancó el sombrero. El fuego de Cochrane, combinado con el Super Canopus, arrasó la nave de 120 cañones. A las 11:30 am, la Imperial había perdido sus mástiles principal y mesana. El capitán Bigot sufrió una grave herida en la cabeza y fue llevado abajo. El capitán Louis Joseph Caboureau, que ocupó el lugar de Bigot, pronto fue herido 4 veces. 5 oficiales más del barco resultaron heridos y 2 murieron. Un oficial a bordo del Super escribió que un disparo francés demolió una estructura de madera en la popa, que contenía un compartimento lleno de mosquetes marinos y otro utilizado como gallinero. Astillas, mosquetes rotos y bayonetas salieron girando por el aire mientras un gallo se abría paso aleteando hasta la botavara y comenzaba a cantar. Otro disparo atravesó la botavara, rompiéndola detrás del gallo, por lo que el pájaro volvió a aletear, y se posó en el muñón restante de la botavara y reanudó el canto. Superado en número por ese punto, y con 2 barcos muy dañados frente a 7 adversarios en su mayoría nuevos, Leisegues vio que escapar era imposible.
decidido a negarle a los británicos su propio buque insignia, hizo aparejar una vela en el remanente del mástil de Mesana, y se dirigió al norte hacia la playa a lo largo de la bahía de Palenque. En ese momento, Northumberland no podía desplegar suficiente lona para una persecución. El capitán Keats, del Superb, consideró imprudente seguir a los franceses a aguas menos profundas. A las 11:40 am, la quilla del Imperial golpeó el fondo del mar, y se detuvo con tal fuerza que el trinquete se partió y cayó. Momentos después, el palo mayor del Northumberland se rompió, y se hundió para estrellarse en el lado de estribor delantero de la cubierta. El impacto derribó varios de los cañones de estribor de la cubierta principal. También fueron aplastados varios de los botes del barco, que justo antes de la batalla se habían llenado de agua en caso de incendio. Una astilla salió disparada del mástil destrozado, y golpeó al almirante Cochrane con la fuerza suficiente para hacer que cayera de rodillas. El Spencer se unió al Atlas para atacar al único barco enemigo restante de la línea, el Diomede. Berry ordenó a los artilleros de Agamenón que dejaran de disparar contra la Diomede, ya que creía que su capitán se estaba quitando el sombrero y haciendo todas las muestras de rendición. Para el capitán Dan de la Acasta, parecía que se habían bajado la insignia y el banderín del Diomede. Pero pasó poco tiempo antes de que el barco de Henry aterrizara, y se detuviera a 200 metros a popa del buque insignia francés. Los tres del Diomede, los mástiles se derrumbaron con el impacto con un estrépito como si un bosque estuviera enlucido, como lo expresó Duckworth. Sin embargo, el maltrecho Hull todavía disparó varios tiros más a sus enemigos, un acto de valentía que marcó el final de la batalla. Al término de una acción de aproximadamente 2 horas, 3 barcos franceses se habían rendido y otros 2 estaban encallados. Solo escaparon sus 2 fragatas y la corbeta. Todos los barcos de Duckworth estaban a flote, y solo el Northumberland había sufrido daños importantes. Como los británicos no se movieron de inmediato para ocupar los barcos varados, Leisegues comenzó a llevar a los supervivientes a tierra. Un día después, casi todos los supervivientes del buque insignia, y parte de la tripulación del Diomede fueron evacuados. El almirante Leisegues salvó su bandera, así como el águila napoleónica muy preciada que se le había regalado a su barco. Al día siguiente, el capitán Richard Dan de la Acasta tomó posesión del Imperial y Diomede. Con una flotilla de barcos, envió al resto de la tripulación como prisioneros. Informó que tomó 150 prisioneros del Diomede, incluido el capitán Henry. Apenas quedaban media docena para tomar del Imperial, el de mayor rango entre esos pocos cautivos era un suboficial. Los marineros de Dan empujaban sus remos a través de aguas poco profundas batidas por peligrosas olas. Tanto los cautivos como los captores vieron tiburones acechando a su alrededor, atraídos por la sangre fresca derramada en los mares por una batalla naval. Como los 2 barcos varados sufrieron graves daños y quedaron atrapados en aguas traicioneras, una vez que se retiraron los últimos prisioneros, Dan prendió fuego a los barcos en tierra. Las pérdidas británicas en la batalla de Santo Domingo ascendieron a 74 muertos, incluidos 2 oficiales, ambos guardiamarinas, y 263 heridos. Las bajas fueron más numerosas a bordo del Northumberland, que representó más de una cuarta parte del número de víctimas británico, 21 muertos y 79 heridos. Entre los muertos se encontraba Alexander Sappenack, cocinero del almirante Cochrane. Las pérdidas francesas no se contabilizaron con precisión, pero fueron mucho más altas. Duckworth informó que los muertos y heridos en los 3 barcos capturados eran 300 a bordo del Alexandre, 260 en el Brave y 200 a bordo del Júpiter. Otras estimaciones informaron 500 bajas solo en el Imperial y otras 250 en el Diomede. Aparte de Bigot del Imperial, todos los capitanes franceses fueron capturados y retenidos hasta después de la primera abdicación de Napoleón en 1814. Los oficiales y marineros que escaparon de la captura esperaban en Santo Domingo. Los franceses finalmente organizaron el pasaje para ellos a Estados Unidos, donde los cónsules franceses se hicieron cargo de ellos. La controversia se arremolinaba en torno al capitán Henry cuando ofreció su espada a Keats de Northumberland. Keats se negó acaloradamente a aceptar la espada, estaba convencido de que Henry había roto la tradición naval y de caballeros con solo fingir que entregaba su barco. Entonces, pensó Keats, una vez que Henry había engañado a sus enemigos para que cesaran el fuego, encallaba deliberadamente el Diomede.
Henry estaba mortificado por las acusaciones. Se le permitió hablar por sí mismo, y explicó que habían disparado a su alférez. Su banderín, insistió, había volado hasta que el palo mayor se derrumbó cuando su barco encalló. Investigaciones posteriores revelaron que algunos oficiales británicos habían observado al capitán del Brave haciendo claras señales de rendición, y habían confundido su barco con el de Henry. Satisfechos, los británicos reconocieron que Henry luchó honorablemente contra su barco. A bordo del Superb, el desafiante gallo había sido golpeado por una astilla y perdió un ojo, pero sobrevivió bastante bien. Los marineros se enamoraron del pájaro, lo adornaron con anillos y cintas chillonas, y lo salvaron de la mano espantosa del pollero. Adaptándose a su nueva condición de mascota, el gallo comió de las manos de los marineros, y se dejó acariciar como el mejor perro faltero. El Júpiter y Alexandre fueron reparados y llevados a la Royal Navy. Aunque el Brave se hundió en una tormenta en su camino a Gran Bretaña, el capitán Malcolm del Donegal rescató a su tripulación. El capitán Raymond Coucault del Diligente llegó a Port Louis en Bretaña y dio la noticia del desastre. El informe dado a conocer al público francés, ya sea de Coucault o simplemente una versión publicada bajo su nombre, pintó una versión muy bordada del enfrentamiento. La noticia de la derrota se hizo más aceptable al agregar afirmaciones falsas de que Duckworth tenía un escuadrón más grande de 9 barcos de línea, y que 2 de los barcos de Duckworth naufragaron y otros 2 fueron desmantelados. Agradecido al teniente Cochrane del Kingfisher por las noticias oportunas de la flota enemiga, Duckworth envió al joven oficial a apresurar la noticia a Gran Bretaña. Cochrane fue recompensado generosamente con un ascenso al puesto de capitán. Su primer mando en ese rango fue Northumberland. Comparado con la alegría después de la victoria en Trafalgar, la reacción en Gran Bretaña a la batalla de Santo Domingo fue algo apagada. La victoria no era más que la expectativa, porque el enemigo era superado en número. Sin embargo, los plantadores y comerciantes de las colonias del Caribe británico habían corrido un gran peligro debido al potencial de las incursiones francesas y, por lo tanto, estaban mucho más impresionados por la victoria. Nadie en 1806 podría haber sabido que la batalla de Santo Domingo sería la última acción de la flota en mar abierto en las guerras napoleónicas. De hecho, iba a ser una de las últimas grandes acciones de la flota de la era de la vela.